Gracias a todos por regresar. Espero que hayan disfrutado la comida, que no es bueno tener un poco de sopa en un día frío y brumoso. Y sí, bravo el otoño. Qué gusto. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño anuncio, no tan divertido como esta mañana, pero ¿cómo definimos la esperanza en este espacio? Hay un lugar en Colorado, cerca de una ciudad que se llama Leadville, que es la ciudad más alta, como a 10.000 pies, y hay un lugar ahí que se llama Camp Ale. Camp Ale es un lugar donde está de la división antes de ir a Europa en una de las guerras mundiales, estaban esquiando y estaban preparándose para el clima. El lugar es de recreativo, de conservación, es un lugar muy especial a las personas que viven en las Rocky Mountains de Colorado y uno de los seguros peor mantenidos en Washington, D.C. es que se han preguntado cómo defender este lugar tan increíble con tanta historia. Y se acaba de anunciar que la próxima semana President Biden va a ir a Colorado para anunciar a Camp Ale como el monumento nacional de Estados Unidos, uno de los monumentos nacionales de Estados Unidos. Entonces, toma mucha pasión, colaboración y planeación, como lo que he discutido, incluso en el contexto de ejemplos como ese. Eh, que para que la conservación suceda y cómo se ve esto. Y nada de esto sucede si no podemos pagarlo, por supuesto. Entonces, ahora vamos a estar hablando sobre innovaciones e ideas y maneras de pagar por el trabajo con ejemplos de la área fronteriza. Va a ser Jennifer Gooden, va a ser la moderadora de una organización que avanza la biodiversidad y la conservación, sobre todo buscando el cambio sistémico. Jennifer, adelante. Hola, ¿está encendido mi micrófono? Perfecto. Pues un gusto, gracias a todos. Gracias a todos. Pensé que iba a tener que emocionar a todos sobre las finanzas, así que hicimos una encuesta para ver cuánto interés hay en el cuarto en las finanzas de conservación. Y en la semana pasada tuve una conversación con un colega sobre, eh, sobre el carbono y dijo, yo soy ecológica y cuando pienso en el dinero me pongo nerviosa. Y creo que eso es muy cierto, porque parece que el financiamiento es algo muy lejos algo muy lejano del mundo que queremos proteger, pero sabemos que es fundamental y es una de las temáticas que vuelven a surgir. Y en su discurso, Anderson dijo que la brecha de de financiamiento son 2.8 billones de dólares al año y eso es mucho más de la cantidad de dinero que se está gastando en la conservación ahora. Así que fondos para la conservación requiere un alcance donde todos estamos participando. Eso quiere decir gobiernos, filantropía y el sector privado también. Así que actualmente el sector público paga por la mayoría del trabajo de conservación. Más de 80% de todas las soluciones basadas en la naturaleza están fundadas por el sector público, por el gobierno. Hay un rol muy importante para la filantropía, pero eso no va a cerrar esa brecha de lo que se necesita para financiar la conservación de la manera que se requiere en los próximos años. Y ya en la conservación tenemos que tomar decisiones entre proyectos muy importantes que están en competencia por la falta de financiamiento, así que tenemos que usar los recursos que podamos. Eso quiere decir involucrar al sector público. Eso puede ser mecanismos de negocio, de pagos para servicios de ecosistemas. Hablaremos de un rango de estas cosas el día de hoy. Y como saben, hay varias razones para que el sector privado se involucre en la conservación. Uno muy grande es el riesgo. Cada año ellos empiezan o publican un reporte si están monitoreando los riesgos relacionados al ambiente y al clima. Eso domina la lista de los riesgos a la economía global o la economía mundial en los próximos 10 años. También hay oportunidades para tener una devolución en inversiones donde se puede ganar dinero con servicios ecosostenibles y tener un bosque o bosques y espacios naturales
sostenibles. Y en la conservación espero que podamos pensar en cómo podemos quebrar esas barreras y las brechas de habilidades y conocimiento y hasta la falta de comodidad y relacionado al financiamiento como un mundo y vocabulario diferente para realmente poder practicar estas medidas. Hoy vamos a escuchar de varias personas al frente de la conservación y especialmente el financiamiento de las tierras fronterizas o el corazón de la tierra. Vamos a hablar de las elecciones que se relacionan a las tierras fronterizas y en todo Norteamérica. El sector privado es un paraguas, una categoría grande para las palabras, y lo que vamos a escuchar hoy es pagos para servicios de ecosistemas, agricultura sostenible, apoyo de corporaciones para la conservación y propietarios privados en un área de alto valor de conservación. Hay varios temas que voy a estar buscando y uno es dónde se alinea el interés del sector privado con las metas de conservación, dónde hay un interés en particular relacionado a esas metas. Y tenemos una dinámica rural también. La mayoría de las instituciones de financiamiento está ubicado en áreas urbanas. Entonces, ¿cómo es que ese dinero se mueve de áreas urbanas a las áreas rurales o los espacios abiertos en el país? ¿Y cómo podemos financiar en el norte de México? Es la frontera mexicana estadounidense, así que estaré pensando en eso, pero también estaré escuchando para ver si hablan de otro tipo de barreras que interrumpen el fluir de dólares y financiamiento. Esta sesión será en dos partes. Vamos a comenzar con una presentación de Lorenzo Rosenbach. Él está con Terra Habitat y se va a unir por Zoom, y de ahí continuaremos a tener una conversación con el panel y tendremos más conversación. Si Lorenzo está listo, voy a presentarlo. Lorenzo Rosenbach es el fundador y CEO de Terra Habitats. Él tiene más de 35 años de experiencia en conservación, en el mundo de financiamiento de conservación. Fue el presidente de Fundación Mexicana, perdón, él fue presidente de los fondos de conservación de naturaleza mexicana con una cantidad de 707 millones de dólares, y tuvo varias campañas de financiamiento y estuvo trabajando en el financiamiento de conservación de biodiversidad y proyectos de desarrollo de capacidad. Así que ayúdenme a darle la bienvenida a Lorenzo. Gracias, Jennifer. Gracias a todos. Es una gran oportunidad de estar con ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Y si pueden ver la pantalla? Sí, muy bien. Muchas gracias. Y, y sería una presentación muy grande, pero vamos a comenzar con, a ver, déjenme cambiar aquí voy a comenzar con un poco de contexto. Un segundo, perdón, déjenme muevo esto acá. Ok. Comenzaremos con un poco de contexto al norte de México. ¿Sí ven la próxima diapositiva? Sí. ¿Sí ven la segunda diapositiva? Jennifer. Sí, sí lo vemos. Muy bien, entonces al norte de México, como pueden ver aquí en este mapa, es casi la mitad del país. Y este mapa tiene las regiones oficiales de México, el norte, oeste, noreste y el resto de las regiones. Estas dos regiones al norte representan 1 millón de kilómetros cuadrados, 470 millones de acres en 70% del país. 30 millones de personas viven en el norte y el noroeste de México, y esta región tiene la producción más grande por cápita y, y la pobreza más baja en el país. También tiene el porcentaje más grande de áreas silvestres en México,
Y como han visto en las noticias, es una región estresada por agua, con estrés de agua, más bien. En esta diapositiva, perdón que estoy batallando, moviendo mi diapositiva de aquí, no sé qué pasó. En esta próxima diapositiva pueden ver varios aspectos interesantes de México, del norte de México. Uno, el terreno es una combinación de tierras privadas y tierra de ejido, que está en amarillo, la tierra privada en azul. Y antes del almuerzo estaban teniendo una conversación sobre los ejidos. Y sí, los ejidos tienen una parte muy importante de las tierras al norte, pero también tenemos una concentración muy grande de propiedad pública. Y también se refiere a tierras prioridades en México que se combinan con la continuación de estas tierras con México y Canadá. Y un poco de los ejidos. Ejidos es la colectiva social de tierra que tenemos en México y tenemos 3.5 millones de ejidatarios, 27,000 ejidos en 2,330 comunidades y ellos controlan 50% de las tierras en México, más o menos 103 millones de hectáreas. Tenemos, tenemos 15 millones de mexicanos que dependen en los ejidos como su manera principal de vivir. Ejidos pueden ser socios de conservación maravillosos y vamos a hablar más de eso. Aquí yo les voy a mostrar dos diapositivas. Uno tiene que ver con la descripción del impacto humano en esta tierra. Entre más oscuro lo verde, mejor, porque tiene menos impacto de humanos. Y pueden ver que los estados al norte están en, en una fundación regional basado en la deteriorización del resto del país, donde vemos en amarillo y anaranjado en el estado de Veracruz, Tabasco, los estados de la costa de Sinaloa, claro que Tamaulipas, que son estados muy agriculturales. Y esa misma diapositiva se puede representar con otro tipo de tierras que les da el mismo resultado. En este caso estamos viendo la integridad del ecosistema en México y de nuevo el verde oscuro es bueno, el amarillo y rojo no tanto. Y esto platica sobre las oportunidades que tenemos al norte de México. Pero antes había dicho que México, el norte de México es una región con estrés de agua. Y algo que siempre me ha captado la atención es que nosotros tenemos tanto en qué trabajar cuando se trata de manejar los recursos de agua. La imagen a la izquierda es una imagen muy interesante donde yo comparo el, los acuíferos en Estados Unidos y, es agua por definición, aquifers, pero es donde manejamos esos aspectos geológicos y geopolíticos. Aquí, y la brecha de información que tenemos se trata sobre la distribución regional, no solamente del agua del norte, pero también eh, y aquí es lo que estamos viendo en el mapa a la izquierda, es la cuenca de Río Bravo. La ciudad en la que yo vivo se llama Río Bravo San Juan, pero la cuenca más grande es de el Río Bravo. Y básicamente aquí es donde vemos más estrés de agua en todo el mundo. Le provee agua a 7 estados en 2 países y se usa el agua extensamente para el uso municipal, agricultural, y estamos usando el fluyo natural del Río Grande. Y cuando están hablando de
como lluvia y nieve, cosas así. Eso también es un variable que no es constante y estamos viendo que se proyecta que va a incrementar por 100% el uso municipal y 40% el uso industrial en, en 50 años. ¿Y qué es lo que tenemos al norte de México? Tenemos una oportunidad porque tenemos tierras de alto, de mucho valor, tierras de conservación. Tenemos a muchos propietarios, la combinación de tierras protegidas, tierras de ejidos, tierras privadas y es una tenura muy complicada, tenura de tierra muy complicada y tenemos soluciones por medio de iniciativas de los paisajes y en este territorio. Así que estaríamos, pues, esto es lo que hemos estado usando en los últimos años, una combinación de, de agua regional y mercados de carbón, confianza, o tenemos cuentas o bancos con tierras de conservación también. Y viendo esos primeros las primeras dos estrategias, con eso en mente quiero compartir un proyecto que comenzó hace 2 años y me invitaron después de que me jubilé a ser parte de este proyecto y todos los días es más y más interesante. De hecho, yo no me pude unir con ustedes personalmente porque anoche antes de irme a Denver, yo recibí una llamada del gobierno estatal que requería que los viera en los próximos 2 días y cosas muy buenas salieron de esas reuniones. Pero este proyecto básicamente va a conectar las necesidades de la ciudad con el agua de la ciudad con la cuenca hidrográfica del arroyo. Es un proceso que tenemos que conservar basado en valores de asociaciones y conecta los mercados financieros, la voluntad política y crea conciencia en un contexto muy grande, que es en el área metropolitana de Monterrey, que son 5.3 millones de personas quienes viven ahí. Lo pueden ver en rojo y en amarillo. Lo resto en verde es la cuenca hidrográfica del arroyo. Podemos ver que la mayoría del agua viene de recursos de agua superficial y tiene dos componentes. Uno, poder estudiar el agua para que sea funcional, tener el financiamiento, poder monitorearlo, tener la tecnología, todo, para que esa cuenca hidrográfica pueda funcionar y esto va a conectarlo a esta área o que es cerca de 2.000 acres del río Santa Catarina. Esa es la imagen que ven aquí a la izquierda en la parte inferior, en la parte de abajo. Y, y podemos tener una parte central equivalente que beneficia a la ciudad y todo esto junto iría en un solo proyecto. Estamos trabajando con un socio, con Cultivo, sobre la parte de queremos reducir el carbón, podemos capturar 7.5 millones de toneladas de carbón en los próximos 30 años. Eso quiere decir que podemos conectar los servicios con los usuarios en la ciudad, pero también pudimos darle créditos de carbón a la industria local aquí en Monterrey, ya que es una ciudad muy industrializada y esto es parte de lo que lo hace atractivo. Y de nuevo aquí tenemos una imagen de la ciudad, eh, donde tenemos el río que cruza 35 millas por la ciudad. ¿Y por qué la ciudad? Porque en el futuro, y eso es algo que no todos lo saben, pero la población es más y más prevalente en todo el mundo. En México es 75%, casi 80%, pero las ciudades, un estado municipal, por ejemplo, Monterrey, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Pueden ser un recurso para los servicios ambientales. ¿Qué quiere decir? Que tienen
tanto que conservar alrededor de ellos para proveer esos servicios, que todos esos créditos se pueden usar en áreas como puede ser un fuente de fondos e influencia política y voluntad política. En todo el mundo tenemos tres estados municipales que están creciendo. Una de ellas es Monterrey Saltillo, en el noreste de México. Otro es en Chihuahua y al oeste del norte de México, Hermosillo. Y son tres, no en todo el mundo, sino en México. El intérprete le gustaría corregir eso. Esto es algo que estamos haciendo a nueva escala para ahorrar carbono y algunos de mis panelistas ya están muy involucrados con esto, pero tenemos a dueños de tierra saludable, que se juntan con un banco de conservación o tierra conservada. Eso quiere decir que ponen sus propiedades juntas en un banco de tierra, lo gobiernan entre ellos y tienen la intención de ir más allá de ser dueños de la tierra, sino conservar la tierra a largo plazo. Y hemos estado trabajando con diferentes estructuras legales y financieras y de ingenieros para que eso sea una posibilidad, como por medio de ingresos adicionales y para mejorar actividades climáticas, como ser rancheros generativos y la agricultura generativa, y así y poder cambiar nuestras prácticas a maneras, a prácticas que no extraen recursos. Tenemos a alguien que va a hablar más de eso, pero todos estos grupos son como de 80,000 acres. Ambos están al norte de México, Rancho El 24 y Serrianas de Burro, que está en Coahuila. Y como pueden ver, eso tiene mucho sentido cuando ustedes tienen cuando tenemos todas estas oportunidades por medio de la conservación binatural. En años recientes y por medio del trabajo excelente de la conservación mexicana, se estableció un banco de tierra en Cuenca Los Ojos, que está en Arizona, que aquí en la foto lo ven a la izquierda, pero hay tanto que hacer en los estados de Coahuila y en Chihuahua, donde tenemos esta frontera con muchas áreas protegidas. Piezas críticas de tierra son ecológicas, se pueden convertir a ser unidades de conservación y por medio del concepto legal de los bancos de tierra de conservación, básicamente es un fideicomiso con un proceso de conservación muy fuerte y con un cambio de uso de tierras. Con eso lo podemos lograr. Y lo tercero, el tercer elemento es completamente diferente. Es trabajar con millones de ejidatarios quienes tienen tierras al norte de México. Estamos haciendo un experimento increíblemente interesante con una universidad local, una de las universidades más acreditadas, que es la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro en Coahuila. Y estamos creando cursos específicos para los ejidatarios que duran 8 meses y reciben su diploma. Y claro que los cursos los dan los profesores y los expertos en la agricultura y uno de los aspectos lindos de esto es que no solamente están recibiendo nuevo conocimiento y herramientas para mejorar las tierras de una mejor manera, pero también es una conexión a los instrumentos, al financiamiento oficial y subsidios gubernamentales que requiere que la comunidad tome estos cursos para poder tener acceso a esos subsidios o a esos préstamos esos préstamos regionales y estatales y a instituciones financieras. Nos ha sorprendido mucho el interés y la abundancia de interés, porque hasta tuvimos que cerrar el programa y yo creo que será un proyecto continuo. Y el Biofilia, la Fundación Biofilia ya tiene eso como meta. Pero para terminar la presentación, porque esta es una presentación de innovación, conservación, finanzas, de llegar a la escala de conservar el paisaje completo y que sea significante. Para eso tenemos tres metas. 1 millón de hectáreas, perdón, 1 millón de hectáreas de prioridad con un rango crítico,
un, 1 millón de hectáreas donde son prioridades para guardarlas, donde son tierras abiertas y que se puedan manejar. Eso es lo que haríamos con la segunda herramienta. Y, eh, eso y el proyecto ejidatario, con eso podamos tener, podamos mitigar 1 millón de toneladas de carbono. Y el primer proyecto tiene un presupuesto entre 500 a 750 millones de dólares. La mayoría de ese dinero es estatal y municipal. O- y tenemos grupos de conservación, que los fideicomisos o bancos de tierra, que son 250 a 500 millones de dólares, es dinero donado internacionalmente. Y el tercero es muy importante cuando se trata del potencial de impacto para poder trabajar con los ejidatarios en esta capacidad. Y a eso es a lo que se refiere en otras conversaciones, se refirió a las asociaciones, y estos son patrocinadores, son socios o, o personas que están participando, o bueno, entidades que están participando con nosotros, la mayoría de ellos en el sector privado. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Si puedo empezar con una pregunta. Mencionaste dos tipos diferentes de, o bueno, mencionaste varios, pero hace un momento mencionaste créditos de carbono y mercados de agua, y esos son dos tipos de finanzas que tienen diferentes escalas. Si los mercados funcionan al nivel estatal o de ciudad, y los carbonos de mercado tienen uno más internacional, es un mercado más internacional. ¿Qué has aprendido trabajando con estos dos? ¿Qué tan bien o qué tan consistentes son con tus objetivos de conservación? Lo que hemos descubierto es que este interés tan grande de partes interesadas como corporaciones, gobiernos locales y otras personas en la ciudad, hay un interés enorme en participar con soluciones y ser parte de las soluciones. Entonces, los mercados del agua sirven bien para esto porque tienes una demanda constante de agua y puedes casi cuantificarlo en términos de personal y los contratos de servicios de agua. Y tienen mucha disposición de pagar por esos servicios para que estén disponibles todo el tiempo. Al mismo tiempo que están haciendo entonces que estás ofreciendo un servicio, también estás educando a las personas y estás creando conciencia y estás construyendo una comunidad de partes interesadas que quieren ser parte de la solución. Con los mercados de carbono puedes hacer ambos, puedes estar con corporaciones locales y con la industria local, pero al mismo tiempo puedes introducirte en los mercados internacionales y eso hacemos con cultivo. Entonces es una combinación. Yo utilizo nearshoring, ese término nearshoring, y lo que eso significa es que tienes muchas de tus soluciones cerca en la ciudad y la ciudad necesita ayudar a los ecosistemas para sobrevivir, para tener todos los servicios, todo el capital natural que necesitan para prosperar. Entonces creo que es una combinación de ambos. Lo que me sorprende es qué tantas empresas locales o qué tanta actividad se puede hacer de manera local. Y eso es realmente importante. Recientemente tuvimos o bueno, todavía lo tenemos, una crisis de agua muy severa, pero varias semanas en los últimos meses durante la sequía, donde el agua no estaba disponible en muchas de las casas en Monterrey. Tuvimos 1 millón de hogares en Monterrey y yo puedo decir, por lo menos 20% de esas casas estaban sufriendo de escasez de agua y acceso muy limitado. Y ahora que estamos como más o menos resolviendo eso con las lluvias y y estamos esperando una mejor temporada el próximo año, tenemos una industria que está muy consciente de que para que sigan usando agua, tienen que estar o tienen que ser corresponsables con el resto de la sociedad. Y eso
está ofreciendo mucha buena voluntad por su parte y voluntad política del gobierno. Gracias. Sí tenemos otra pregunta para ti. Mencionaste la confianza de la conservación y escuchamos ayer en la mañana con Cuenca Los Ojos, con el modelo de fideicomiso que se utilizó para proteger esas tierras y este es el modelo que ustedes van a estar usando para ofrecer permanente o protección más o menos permanente para las tierras en otras regiones de la frontera. Y la cantidad de dólares fueron de 255 millones de dólares a 500 millones de dólares. ¿Cómo imagina ese tipo de financiamiento para poder apoyar a los dueños de las tierras para proteger su tierra? Sí, tenemos diferentes fuentes. Primero que nada, cuando puse ese número sobre la mesa, y yo fui parte del diseño de la cuenca Los Ojos, y probablemente no lo saben porque muchas personas no lo saben, pero yo tuve la fortuna de poder participar en ese diseño y para apoyarles a establecer el, el fondo de confianza y los fondos para esto. Entonces, parte de la fórmula es que los propietarios de la tierra comprometen un valor y eso es parte del dinero. Parte del dinero que, por ejemplo, si los bienes, parte de los bienes se van a la conservación sin perder el acceso a esos bienes. Pero al mismo tiempo, hay una cantidad de fundaciones internacionales y fuentes filantrópicas que también quieren participar en estos temas. Entonces, al mismo tiempo, los gobiernos también se están despertando con esta oportunidad, con este ejemplo en particular. El gobierno de Coahuila está haciendo también 240,000 acres con dueños privados y aquí el dinero no va a venir de las fundaciones, pero probablemente va a ser una combinación de los dueños teniendo una mejor práctica y teniendo unas bases prácticas para mejorar la infraestructura, para hacer un mejor esquema. Entonces esa cantidad, recuerden, es calculada para un objetivo de 1 millón de acres o de hectáreas, si la cuenca o la serranía, el proyecto de la serranía del Burro y de Racho el 24, si se aceptan en los próximos años, estaremos 7 u 8%, alcanzaremos el 7-8% de nuestro objetivo. Este es el objetivo de 10, 12 años y es algo que se tiene que construir, como saben, en muchos de mis colegas de la audiencia saben, cuando tienes un caso exitoso que se puede mostrar y que está funcionando, los siguientes son menos difíciles porque puedes demostrar el caso con el primero, el segundo o el tercero. Entonces espero que mientras más negocios avancen y crezcan, espero que estas fórmulas de conversación van a ganar apoyo cuando vayamos alcanzando diferentes éxitos como los que ya tenemos. Pues es un objetivo emocionante y ambicioso llegar a 1 millón de hectáreas. Entonces estaremos, sí, y recuerden que esa solo es 1 millón de hectáreas. Esto es solo 1% del potencial. Sí, sí, pues muchas gracias, Lorenzo. Esto fue muy disfrutable y vamos a pedirte que te quedas con nosotros. Y ahora vamos a empezar con nuestra discusión de panel, las necesidades de negocios y biodiversidad para escuchar otros casos en el norte de México. Tenemos a Valeria Cañedo y va a estar en Zoom Alejandro Espinosa Treviño y Alberto Garza Santos. Y me parece que están en línea ya. Y nuestra primera presentación va a ser de Alejandro. Alejandro Espinosa Termino es el administrador de CEMAX. Entonces, él ayuda a promover proyectos para ayudar a que CEMEX reduzca sus impactos, los impactos de sus operaciones en la biodiversidad y en el medio ambiente. Debería empezar. Muchas gracias. Es un honor estar aquí para presentar uno de los proyectos principales de CEMEX. Tengo una presentación breve para resaltar las actividades que hacemos en esta reserva y tenemos un... ¿Puedo empezar? ¿Puedo compartir la pantalla?
¿Pueden ver mi pantalla? ¿Todos tienen acceso a mi pantalla? Entonces, antes que nada, me gusta empezar con esta hermosa imagen eh, de esta imagen de del área de conservación. Este es un éxito de conservación en el norte de México que representan cómo diferentes entidades en colaboración pueden lograr esto, es dejar el pueblo mexicano de conservación de la naturaleza, otra corporación, también el gobierno estatal de Coahuila y la CONAM en conjunto planearon esto y pueden ahora ver esta área de conservación con bisones y evidentemente con un paisaje de la naturaleza. ¿Qué es el Carmen? Esta es la legacía del CEMEX para la conversación. Es una parte en México y otra parte en Estados Unidos que busca trabajar con 5 diferentes ecosistemas y tiene 347 hectáreas o 140 hectáreas. Y esta área se sobrepone con áreas de protección federal en México y colaboramos con la CONAM para cuidar la tierra y también representa un servicio ecosistémico muy importante. Cerca de 12 millones de toneladas de captura, cerca de 12 millones de emisiones. También pueden ver en el mapa donde está, es básicamente el norte de Coahuila y una pequeña parte está en Texas. Y esa parte exactamente es la parte privada la parte privada en Texas. Entonces, ese es el componente y en el medio de este espacio tenemos una colaboración y de la que voy a discutir un poco más. Estas áreas se enfocan en la conservación de la biodiversidad, es 100%. También estamos enfocados en la restauración de ecosistemas y Cemex es la única empresa en el sector que está enfocado con la protección de las especies. También ofrece un salón de clases para las universidades. En los últimos 2 años, cerca de 2,000 estudiantes han sido recibidos en esta reserva y hemos recibido también varios estudiantes de doctorado. Eso es lo que hacemos en general. Ya mencionamos también que nos estamos enfocando en la conservación de hábitat y de especies claves, de pastizales y de bosques, de los bisones, del oso azul, de la águila y antílope. También un componente muy importante es que tenemos una colaboración con un propietario como Roberto Garza, con 17,000 hectáreas, exactamente, Alberto Garza, perdón, exactamente en medio, y hemos estado trabajando en colaboración los últimos 20 años con diferentes protecciones del bosque y de la restauración de la vida salvaje. Y estos son algunos de los paisajes que podemos ver en la propiedad. Y esta en particular me gusta porque representa una de las superficies de ecosistema muy importantes, que es esta parte de del agua. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y me gustaría ver un video. Ahora pueden presentar el video, por favor.
Gracias. Ok, ya tenemos algunas preguntas en Slido. Quien tenga más preguntas, por favor, pónganse en el chat, pero vamos a esperar con las preguntas por ahora y vamos a tener la segunda presentación con Alberto Garza Santos. Hemos visto un poquito de la propiedad de la que va a estar hablando en esta presentación y Alberto es el codirector o el director de promotor ambiental. Su trabajo se enfoca en encontrar maneras creativas para beneficiar a los propietarios de la tierra y a la vida salvaje. Gracias, Jennifer. ¿Me pueden escuchar bien? Ok, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Salazar, al Centro Salazar, por tener este simposio tan importante. También gracias a la Universidad de Colorado, es la Universidad Estatal de Colorado por tener este evento tan importante. Y quiero felicitar a Lorenzo y a Alejandro, a mis copanelistas aquí por sus presentaciones que acaban de hacer. Y felicidades a Alejandro en ese video tan hermoso que no había visto. Es muy lindo y está muy bien hecho. Yo no tengo una presentación preparada, pero sí quiero contar una breve historia de cómo nos involucramos en el Carmen y con Cemex y en Lorenzo, por cierto. Esto ha sido algo muy cooperativo, un ejemplo muy cooperativo de cómo se puede uno tener una sinergia en esta área en particular. Entonces, todo empezó en los 70s, cuando mi papá, David Garza, compró esta parte de la Sierra del Burro, trajo inmediatamente un biólogo para que revisara la propiedad y tenía la idea de que quería tener este borrego cimarrón en este espacio y me dijo, no, esto es más bien para otro tipo de animales, entonces como alces, y entonces trajeron alces y vieron las fotos que mostró Alejandro y vieron estas fotos tan hermosas y estar expuesto a esta naturaleza que mi padre nos expuso. Yo crecí como un ambientalista o ranchero, pero mi papá no era un típico ranchero, es más bien desde el principio se diversificó con los alces y con la casa de alces. Y, en fin, a principios de los 90, campando en Sierra del Burro, notamos una montaña muy hermosa al oeste de nosotros. Y yo estaba acampando con un amigo mío que era un piloto y fuimos a El Rincón, que es en Sierra del Burro, y después volamos por encima de Sierra del Carmen, lo que es ahora Sierra del Carmen, y descubrimos esta montaña tan increíble con agua, con ríos, con cascadas, lo cual fue casi increíble para esta parte de Coahuila, siendo sobre todo montañas de piedras que son muy permeables y un poco más desértico en las montañas altas, que es ese suelo más poroso donde el agua se suele filtrar y hay muy poca agua superficial y recursos de este tipo. Esto contrastaba dramáticamente y esto me llevó a investigar quiénes eran los propietarios de la tierra y sucedió que eran los hijos de un exgobernador del estado de Coahuila, que también había sido un secretario de la Marina en México. Entonces me puse en contacto con ellos y pude adquirir, antes que nada, tuve que firmar
que iba a vender en el 92, en el 93 me parece, 93, y para el 96, cuando pudimos comprarla, yo quería reconocer que, pues antes que nada, cuando la compramos, queríamos como establecer una asociación entre Big Ben, los burros y los Carmens, y no teníamos los recursos, o yo no tenía los recursos para hacerlo. Esto no estaba haciéndose con la propiedad de mi papá y ni nada por el estilo, era más bien un poquito de ahorros personales que yo tenía y entonces compramos la tierra y la idea era comprar con, con dinero de la fundación para construir el corredor en en el norte y noroeste. Y en ese momento recibí una llamada de Cemex, uno de los vicepresidentes, un hombre muy increíble que sigue siendo director, Armando García, por allá, y me contó que ellos querían participar, que querían estar en este proyecto y que deberíamos de traer dinero en este momento porque Cemex lo quería hacer. Entonces estuve de acuerdo inmediatamente y después llegó Cemex como en el 99, me parece, ¿verdad, Alex? Y después empezaron a comprar en el área que yo no había podido adquirir, que eran 20.000 hectáreas, 15.000 acres y el equivalente. Y entonces me dijeron de las primeras dos propiedades del sur y del oeste de Maderas y inmediatamente empecé a construir en, en la reintroducción del alce, del bisón, como pudieron ver. Entonces ahora sacamos a todos los caballos, a toda la ganadería, y lo que fuera, todo lo que estuviera ahí, que estuviera deforestando. Vimos fotos de antes y después de esos pastizales. Hasta abajo, esos eran como 25, 27 a 3.000, a 30.000 pies encima del nivel de la tierra, del mar. Y es un ecosistema muy diverso, desde pastizales hasta coníferas altas, un bosque de coníferas, y ahora tenemos la mayoría de las especies de mamíferos que estaban hace 200 años. Tenemos puma, tenemos osos, también el, tenemos diferentes tipos de cabras, y entonces básicamente que ya no están, que ya no están son el lobo y el oso grizzly o el oso gris mexicano que ya está extinto. Entonces va a ser imposible reintroducirlo y de hecho con la desertificación y el calentamiento global, mientras que los glaciares han estado retirándose, toda esta área se ha ido desertificando y abre la pregunta de si se necesitan los humanos para hacer conservación o es la naturaleza mejor solita. Y es un debate importante y una pregunta importante porque es algo que un parque los parques nacionales en Estados Unidos hacen esta pregunta y dejar que la naturaleza haga su propio asunto, y nosotros estamos en una página diferente en ese sentido, en del lado mexicano. Creemos que tenemos que mitigar el daño que ya se hizo, entonces tenemos que aumentar el agua de la superficie y esas opciones que tiene la vía silvestre. Y creo que algunos de los parques en Estados Unidos, sobre todo al sur, que están sufriendo de mayor escasidad de agua, van a recurrir también a algo similar.
Pero intentando resumir, pudimos comprar esto, nos unimos con Cemex, Cemex compró estas hectáreas, además de las 20.000 hectáreas que yo ya tenía, con un asociado. Y la parte importante aquí es cómo balanceamos como propietarios de la tierra y como rancheros la necesidad de ingresos y actividades con conservación. Creo que hemos hecho un buen trabajo de primero de estar con Cemex, ahora estamos en la segunda fase que mencionó Lorenzo brevemente y hemos firmado una hoja con cultivo, un contrato con cultivo para certificar los créditos del carbono y los beneficios del agua también como vida silvestre. Y estamos en el proceso de esto y estamos entre el Burro y el Carmen, vamos a generar como 20.000 toneladas métricas al año de créditos de carbono que vamos a poder vender y utilizar para los propósitos de conservación. Y por supuesto el otro aspecto es algo que queríamos hacer hace varios años cuando empezamos con esto, en el 92, pero Cemex se unió y pudimos hacerlo mucho más rápido gracias a los recursos de Cemex, pero creo que ahora estamos en un momento en el que la tierra es más madura, las especies ya fueron reintroducidas, ahorita tenemos que empezar a consolidar tenemos que empezar en la fase de consolidación y estamos hablando con un par de fundaciones y Lorenzo ha sido muy útil en ese sentido para poder tener dinero como una beca o fondos para conservar la tierra para la perpetuidad. Esto es para siempre. La manera en que estamos logrando esta conservación es poniéndolo en unos fondos irrevocables y ligándolo a un museo, a una figura de museo que es una ONG, que es una figura que tenemos en México, y eso tiene una vida de 99 o 100 años o algo así. Entonces, esa es la siguiente fase de lo que queremos hacer y esperamos poder replicar algo de esto, como decía Lorenzo, en otras partes del norte de México. Hay un elemento muy importante para las comunidades aquí presente y agradecemos que hay una población muy pequeña de la densidad, como mostraba Lorenzo en algunos de estos mapas. Entonces esto es maravilloso, pero del otro lado hay comunidades que viven ahí y necesitamos considerarlas en todos estos esfuerzos de conservación, como los esfuerzos de educación, enseñándoles a hacer nuevas técnicas de administración de tierra, así como también encontrar otros mecanismos para ellos, ofrecérselos, hablando como de ejido, también es algo que es probablemente que vamos a poder expandir las áreas bajo conservación y no solo en papel, porque, no sé, Lorenzo fue muy específico, pero toda esta área es un área natural protegida, que es una figura de conservación que tiene el gobierno mexicano, diferente a los parques nacionales, pero se mantiene igual la tenencia de la tierra en este régimen. Entonces es muy importante para las partes interesadas, como comunidades, ejidos y rancheros, estar en la misma página y querer conservar estas zonas. Y poderlo hacer de manera financiera. Lo voy a dejar para las preguntas ahí y ahí en ver si hay algo del panel. Gracias, Jennifer, y gracias a todos.
Gracias, Alberto. Hay unos temas ahí que vamos a estar discutiendo en la sección de preguntas y respuestas, pero antes de eso vamos a tener una presentación de Keniero. Florence está aquí conmigo, es una persona que ha estudiado biología en el Centro de Colaboración para las Ciencias y Cultura, que es un grupo de profesionales jóvenes que trabajan en la conservación y en varios proyectos que impactan la biodiversidad y el bienestar de seres humanos, combinando la cultura, las artes y las ciencias. Esa es una buena. Sí, la segunda diapositiva. Hola a todos, yo soy María Cañedo de Hermosillo, Sonora, México, y es un placer estar aquí con todos. Y yo estaré platicando de algo que me encantaría platicar, que es son los murciélagos y agaves en Sonora, hacia un alcance hacia la sostenibilidad. Estoy representando el Sonora Restoration Network y voy a empezar con una pregunta para todos. ¿Saben lo que es guacanora? ¿Sí? ¿Lo han probado? Sí. Ok. Bacanora, para los que no saben lo que es guacanora, guacanora es un producto destilado que fue ilegal por muchos años. Esta producción fue un poco para producir y cultivar el agave, así que la gente nunca dejó de producir bacanora, pero eso nos llevó a cosechar demasiado a la población de agaves. Y para poder producir bacanora, eso se tiene que cortar, porque para que crezca, tiene que crecer la piña, es donde lo conseguimos y lo fermentamos para producir bacanora. ¿Quiénes son los que van a ser impactados por eso? Pues es un tipo de flor, está bien, pero no. Así es como se ve la flor de agave. Este es el ciclo completo y el que más va a sufrir si no tenemos flores para esto son los murciélagos. Este murciélago es un murciélago con la nariz chata, es una especie migratoria que depende totalmente en el agave para completar su ruta migratoria. Entonces, esta especie es importante, está protegiendo básicamente todo. Este murciélago tiene algo muy en particular. A las que le pongo atención son los murciélagos femeninos, porque cuando se van son solo ellos, pero reproducen y regresan con bebés. Y ahora no tenemos que alimentar a un murciélago, sino a dos. Y basado en eso, en el 2017 comenzamos a plantar agaves en áreas que estaban 50 a 50 kilómetros de las cuevas de murciélagos para que sea un punto de transición. Empezamos a hacer esto en diferentes sectores. Por ejemplo, aquí para un aniversario de estudiantes de biología, queríamos involucrar a las personas porque como una persona que se dedica a la biología, no podemos ir a donde está la agricultura. Así que dijimos, ok, le tenemos que enseñar a todos que ustedes también pueden participar en la conservación en este sector. Y empezamos a hacer esto, pero nos dimos cuenta que no era suficiente. Plantar agaves para restaurar poblaciones que se habían sobrecosechado en tantos años es algo, pero tenemos que trabajar directamente con eso. Esto es en un jardín, Álamos, Sonora, al sur del estado de Sonora, casi Sinaloa, pero no. Y este es uno que plantamos en el 2018 y así es como se ve ahora. Plantamos 200 agaves y ahora tenemos 250. Esto es lo que hemos estado haciendo con los que producen bacanora. Les hemos estado proveyendo nuevas técnicas ecológicas para mejorar la reproducción de bacanora.
lo que se necesita para el mezcal, bacanora, tequila está incrementando, esa necesidad está incrementando cada vez. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo para, por lo menos, reducir ¿cómo lo puedo decir? Ok, pues estamos entrenando a los productores porque la producción de bacanora aún está en el comienzo porque fue ilegal por tantos años. Tenemos que hacer algo antes de que la demanda incremente más. Y así es como se ve el paisaje de agaves. Cuando pensamos en agaves, pensamos en el tequila y lo que vamos a ver en las fotos, que como el turismo, pero en el caso del bacanora, no queremos no queremos que la gente venga y se lo lleve porque tenemos a tantas especies que necesitan este cultivo. Y así es como se ve ahorita. Esta es una rama que produce esta bacanora, que es bacanora Siete Coronados. Es un negocio familiar, es un producto de negocio de familia. Y cuando comenzamos esto, basado en eso, dijimos, ok, plantar agaves no es suficiente. Tenemos que trabajar con la gente que está produciendo esta o cosechando este producto importante. Así que decidimos trabajar con 3 niveles de productores de bacanora para comenzar con este programa que voy a decir después de esto. Empezamos con el negocio de familia. Ellos producen 250 litros por año. Eso es nada. Al nivel mediano producen 200 a 2,000, 3,000 litros al año. Ya industrialmente están produciendo más de 10,000 litros al año. Para crear este programa que se llama FOBADES, es Bacanora Fund for Sustainable Development, el, los fondos de Bacanora para el desarrollo sostenible, donde creamos esta técnica ecológica para mejorar la industria de Bacanora. 1% de la cosecha está destinada o designada a la conservación para los murciélagos y para incrementar la diversidad de agaves. Agaves para la Bacanora lo que usan es las clonas o dupliques del agave por si llega y entonces si llega una enfermedad o a una plaga o algo que impacta a las plantas o impactar a todas las plantas. Así que esto no es solamente para los murciélagos, sino para el futuro de la industria de agave. ¿Puedes regresar, por favor? Gracias. Otra cosa muy importante es que tenemos que tener estaciones de agua en cada 5 hectáreas. Eso es para que la vida silvestre no se meta a los sistemas de irrigación, así que es perfecto para ellos. Instalamos una cámara para ellos para que vean que vida silvestre vive en el mismo campo que las agaves. Activamente estamos haciendo pruebas y monitoreando la cosecha, especialmente eh, el agave vivo está impactando la industria de tequila y mezcal y ahora está en la industria bacanora. Pero no queremos usar pesticidios o algo que pueda lastimar la tierra y el agave y el producto final. Entonces, lo que hacemos es que usamos algo específicamente que los atrae y es solamente para capturarlos. No va a capturar a ningún otro insecto que beneficia al campo o algo así. Así que eso es lo que hacemos con estos insectos invadores. Y así que tenemos que proteger la especie. Tenemos que tener especies que son parte de las leyes oficiales de México 069 del 2010. Y parte de ello es que los productores tienen que ser parte de este programa de membresía. Cada tarifa de miembro depende, bueno, depende en los productores, pero estamos pensando en cuántos litros de bacanora están produciendo, cuánta agua están usando para producirlo, si tienen sistemas de irrigación o no, o sistemas para regar, y cómo los están usando para que crezca la piña del agave y lo que se necesita para producir la bacanora. Para eso tienen que estar de acuerdo con estas normas y si cumplen con todas estas pautas que acabo de mencionar,
reciben esta etiqueta que dice sin murciélago no hay bacanora. eh, y ya cuando tienen esta etiqueta, eso incrementa el valor 10-15% porque se está produciendo de una manera ecológica. Entonces dijimos, ok, vamos a trabajar con los que producen bacanora y más que nada son hombres. Y dije, ¿cómo podemos cambiar eso? Sonora es un estado muy machista, así que para mí, siendo una mujer más joven, trabajando con productores de más de 60 años, ellos me ven como que, ¿y tú qué sabes de esto? Y, y bueno, probablemente sabe más usted, pero le podría dar información, enseñarle algo de esto, y les encanta. Todos han apoyado esto mucho, pero tenemos que encontrar un espacio para que estén las mujeres aquí. No solamente son ellos, y es trabajo difícil, pero nosotros también podemos hacer trabajo difícil. Así que con Biofilia es el nuevo proyecto que estamos creando, que es el empoderamiento de las mujeres rurales por medio de la producción de productos secundarios de bacanora. Quizá no quieren el trabajo para crear bacanora, pero cuando hacen bacanora, esto deja mucho desperdicio. Muchas personas lo usan para alimentar a su ganado, cosas así, pero típicamente las dejan ahí en el suelo. Así que vamos a llevarnos todo este desperdicio y lo vamos a convertir en un nuevo fuente de ingresos para las mujeres ejidas o ejidatarias. Así que ahora van a poder tener otra fuente de ingresos para proteger a sus familias y aparte para educar a la próxima generación, porque ellas son las que las están manejando, ellas son las que conocen las tierras. Así que tienen este sentido del lugar y esta oportunidad de involucrar a las mujeres en la industria de bacanora. Ese es el próximo paso. Y voy a terminar con este video que platica sobre el trabajo que hacemos en el campo con ellas. Y voy a cerrar con unas gracias especiales al sector porque en el 2020 nos ayudaron a financiar este proyecto con el proyecto de conectividad y este es el resultado. Estamos creando más y más cosas y cuando se trata de la conservación siempre tendremos una próxima cosa porque, encontramos una solución para esto, pero sabes que tienes otros 5 problemas que resolver. Así que esas son las cosas que me encanta hacer. Digo, ok, y también podemos traer estas oportunidades y esta información a los jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer, traerles estas oportunidades, darles trabajos. No hay trabajos para los que estudian biología en México. Así que decimos, ok, si van a trabajar en esta industria, van a hacer algo bueno. Pero gracias al Conservation International, fueron los primeros que crearon en nosotros, gracias al Centro Salazar, a Biofilia, estamos creando a profesionales jóvenes. Gracias. Vamos a continuar con preguntas y respuestas y vamos a hablar de las preguntas que llegaron por Zairo, que habla sobre el marco. ¿Qué es lo que conecta a estas 3 historias? Varias maneras de pensar en esto es que, uno, hay que fijarnos en lo que es el sector privado. Si nos fijamos en las pautas del ISN, las pautas de gobernanza, describe 4 tipos de gobernanza. Una de ellas es la gobernanza mixta y diremos que faltan 3 y es el sector público. Como mencioné temprano, es el fuente principal de financiamiento. Tenemos a la comunidad de áreas protegidas indígenas, donde los indígenas gobiernan, y lo privado es todo lo demás. La sección privada es una categoría muy grande, pero como vimos en una de nuestras encuestas para comenzar, en la de ayer en la mañana, no es un sector muy involucrado en la conservación y no recuerdo los números y las cantidades de la filantropía, que técnicamente es el sector privado, pero tenemos 2% de los asistentes en la conferencia en esa categoría.
Y lo que combinó a todos estos programas es que están usando fondos que vienen de fuentes más allá de becas o subvenciones gubernamentales o becas de fundaciones de caridad. Algunos ejemplos que vimos aquí es la etiqueta de ecología, mercados, agricultura sostenible y la producción de productos de una manera que yo digo que es en compañías sostenibles, ecológicas, donde están y maneras de generar su propio ingreso y sostenerse sosteniblemente y ecológicamente. Me gustaría comenzar con una pregunta para usted. Entonces, en este aspecto, está trabajando con las mujeres, las ejidatarias, y ellas están creando eh, fuentes de ingresos al producir productos que pueden vender en el mercado. Y eso es algo que se ha desarrollado por medio de relaciones con un ejido en particular, no fue algo que se desarrolló de la noche a la mañana. Pero ¿qué son los desafíos en expandir eso a otra escala, a otro nivel, para que esa conservación y producción pueda coexistir en esa área? Bueno, sí se debería de expandir a otro nivel. Este es el programa piloto que estamos desarrollando. Así que esta es una manera de comprobar al gobierno de Sonora, poder comprobarles que tenemos que hacer algo antes. O sea, tenemos los recursos. Entonces, ¿cómo, cómo pensamos en engrandecer esto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Los desafíos son justo así, comprobar que esto es algo que completamente que vale la pena, que comprobar que tiene valor y que podemos hacer todo con esto y también apoyar a estas comunidades que son las más vulnerables por medio de este tipo de producción. Así que yo creo que expanderlo a otro nivel, engrandecer la escala es algo que tenemos que hacer. Siempre platicamos de que necesitamos tener más agave para poder reproducirlas sexualmente, porque usan copias del agave y después de 10 años por fin el gobierno está apoyando un programa para crear espacios donde las agaves pueden producir de una manera sexual y natural. Entonces es algo donde lo tenemos que aprobar y comprobar que funciona y de ahí duplicarlo en otras áreas de bajos ingresos. Gracias. Y esta será una pregunta para todos. Muchas personas que vienen, que tienen la perspectiva de conservación, tienen un poco de duda, ¿verdad? En el financiamiento de conservación y hasta dicen que es el fuente de mucha destrucción ambiental. Y en lo que ustedes están involucrados con los mercados y las ganancias que se regresan de inversiones, cómo podemos protegernos y proteger la conservación para asegurarnos de que estemos cumpliendo esas metas que identificamos al comienzo. Comenzaremos con uno de nuestros panelistas en Zoom. Alejandro, le puedo pedir que... Ok, está bien, adelante, Lorenzo. Está hablando de greenwashing, que es promover las cosas como ecológicas o sostenibles para vender más. Y eso es algo muy, muy crítico. Tenemos que trabajar con el dinero del sector privado, pero yo creo que eso tiene que cambiar porque el sector privado tiene muchas desventajas para el ambiente. Pero una cosa muy importante es que ellos son el motor de la economía en la mayoría de los países y estamos en una posición donde nos hemos convertido en socios positivos para la conservación más que una voz o una idea. Y algo que se me olvidó mencionar en mi presentación es que cuando yo comencé este proyecto hace 2 años, la mayoría de mis ideas de cómo proceder, porque mi idea era buscar dinero filantrópico y lo que me sorprendió es que el primer dinero que aseguramos para la etapa de planeación, que fueron $250,000, vino del sector privado.
la estructura del dinero que hemos asegurado en los próximos 2 años de diseño del proyecto cuesta 1.5 millones. Eso viene del sector privado y ahora eso le llamó la atención al gobierno. Y yo no pude estar en esta reunión en persona porque tuve una cita a último momento con el gobierno estatal y estaban hablando de gastar 160 millones de dólares en este proyecto. Ese es dinero serio de un gobierno estatal y es por el sector privado también. Y creo que esto se está combinando de una manera muy linda para hacer un proyecto donde se puede engrandecer el impacto, ¿no? El proyecto en sí. Pero lo que yo digo es que tenemos que aprender a trabajar con el sector privado. Y al final todos los rancheros, los dueños de los rancheros son el sector privado. Los ejidos son el sector privado. Todos son en el gobierno, o sea, aparte del gobierno, todos son del sector privado. Y quizá debería de dejar que Valeria pida la palabra. Sí, adelante. Pues es una pregunta muy interesante. Claro que es un debate muy grande y creo que algunas corporaciones más grandes están enfrentando una crisis ahorita y hay muchas consecuencias también, pero yo creo que los tiempos están cambiando porque el consumidor, por las preferencias de los consumidores, el cambio guiado por consumidores, algunas corporaciones tienen que hacer cambios muy, no solamente greenwashing, que es cambiar su presentación de la marca para que parezca sostenible, sino que realmente tienen que crear el cambio porque los clientes lo están demandando, los consumidores ya se está reflejando en mesas directivas, en reuniones, cuando los consumidores están demandando a la mesa directiva y a los gerentes a que tengan un impacto de carbono neto neutral o que dejen de usar plástico que se usa una sola vez. Y para nosotros como proponentes de conservación, eso es una buena noticia porque de repente enfrentamos alternativas financieras diferentes de los del sector de petróleo que están, están cambiando y vemos los precios y tenemos corporaciones como Cemex, por ejemplo, que se unen no por ganar dinero, pero porque realmente quieren hacer algo bueno, quieren pasar la voz, quieren quizá compensar a algunas de al compensar recompensar por los impactos que están haciendo. Ya no se trata de bueno y malo simplemente, sino que tenemos que usar capital, tenemos que usar estas corporaciones grandes con bolsas muy profundas. Uh, ten, Están dispuestas y lo pueden hacer. Así que para nosotros todo es algo muy bueno. Son muy buenas noticias porque podemos vender nuestros créditos de carbón mejor, eh, podemos vender con propósito de gasto muy alto porque saben que el dinero que están pagando va hacia la conservación. Así que no todo es malo y necesitamos tomar ventaja de esto porque de otra manera no hay suficiente dinero, como mencionamos. El dinero público simplemente no será suficiente, así que tenemos que estirarnos, expandernos desde dueños de terrenos o propietarios y el público, el del gobierno y también cambio liderado por consumidores. Muy bien, gracias por eso. Y básicamente ahora tenemos que tomar en consideración que no es la responsabilidad de un sector en particular. Para que la conservación sea un éxito, tenemos que combinar esfuerzos de una variedad de entidades, NGOs, la sociedad y el gobierno.
Y al final, todos esos sectores son recursos. Si queremos que una cooperación se enfoque en la conservación es porque es lo correcto. Y al final, el mercado, como dice Alberto, el mercado lo va a demandar. Tiene que ser algo positivo, donde estamos invirtiendo más en la naturaleza que lo que estamos sacando de la naturaleza. Si ese es el caso, eso va a resaltar tu marca, será diferente. Tienen que pensar de esa manera y empezar a invertir en la conservación. Y esa es mi mentalidad. Gracias. Gracias, Alejandro. Y desarrollando eso, tenemos a varias personas aquí en el cuarto que están interesadas en aprender un poco más sobre cómo es que usted presentaría su trabajo y cómo es que ustedes hablarían de la conservación con otros negocios y cómo es que ustedes y ellos pueden participar más en la conservación. Sí, yo creo que cuando se trata de conservación hay diferentes aspectos. Se ve algo filantrópico, pero tienen que ir a apoyar el proyecto en particular que les gusta. Esa es una manera. Y cuando se trata de Pemex, trataron de hacerlo ellos mismos. Trataron de hacer un proyecto de conservación. Y esto fue directamente, como mencionó Alberto, para crear ese balance donde por cada por cada hectárea que usan, conservan una hectárea. Así que esa es una manera de regresarle algo a la naturaleza. Y al fin del día es lo correcto que una compañía debe hacer, invertir en la conservación. Y al final la recompensa será, se le dará el mercado cuando vean que su compañía está invirtiendo en la naturaleza. Y esa es la marca que el público va a escoger. Bueno, tenemos solo un par de minutos, así que les voy a pedir a cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes que nos dé una respuesta muy rápida. Y para ustedes quienes están en el público, quienes ya han conducido sus esfuerzos de conservación usando fondos públicos o becas de fundaciones de caridad, ¿hay algún primer paso que pueden recomendar para empezar a involucrarnos con estos otros fuentes de fondos que quizá no se usan tanto? Yo puedo comenzar. Pues el primer paso que deben de tomar, pues yo creo que es intentar mm, ok, el primer paso. Yo diría que hay que tener todo muy claro y hablar de los beneficios que se le aplican a cada sector. Ay, perdí mis ideas, perdón. ¿Regresamos con usted? Sí. Lorenzo, podríamos escuchar de parte suya, ¿qué es el primer paso que un NGO podría tomar para empezar a usar los fuentes de recursos que usted ha utilizado? Piensen en grande y fuera de lo común. Hay que planear cuidadosamente y asegurarse que su idea sea tan buena que, y que sea muy simple. La gente odia las ideas complejas y básicamente aquí en la idea metropolitana, aquí la idea es que necesitamos agua y necesitamos actualizar esos aquifers y, y simplificar cómo manejar la tierra y que tenga sentido, pero no tengan miedo de innovar y de pensar en grande y siempre encontrar soluciones soluciones que nadie ha investigado y van a estar sorprendidos por cómo eso funciona. Y también asegúrense de que tengan una comunidad grande interesada en lo que usted hace por medio de mantenerlos informados con información simple. Fantástico. Alberto, ¿tiene algún consejo para los donadores de tierra que le gustaría usar créditos de carbón o algún otro fuente de recursos que usted utilizó? Ante nada, déjeme decir que Lorenzo es un maestro en esto. Él pudo, con muy poco dinero, él pudo estructurar el Fondo Mexicano hace
que 25, 30 años, algo así, y convirtió en algo de 20 millones de dólares. Y lo está haciendo de nuevo ahora con este nuevo proyecto. Así que si tienen la idea correcta, y eso se le aplica a los negocios también, al negocio, si tienen la idea correcta, el dinero no va a ser un problema. Vayan y encuentren a personas como Fondo Mexicano o a corporaciones a quienes les interesa. Y hay muchas oficinas familiares que invierten también en conservación y en asuntos de conservación y encuentren ese dinero de semilla y estructuren el proyecto de tal manera que cuando ya esté listo para ser ejecutado y para gastar dinero real, tal como lo que Valeria está haciendo ahí en el campo, que está saliendo a asegurar tierra y están plantando agaves en este caso, o haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Ustedes van a encontrar el dinero. Pero la clave es piensen en grande, como dice Lorenzo, no acepten un no como respuesta. Hay mucho dinero que existe en oficinas familiares, en individuos, en corporaciones, en varios NGOs como Fondo, como mencioné temprano, que están dispuestas a invertir el primer dinero que se necesita. Quizá no estén buscando los 20 millones de dólares que está buscando Lorenzo, pero ven una cara familiar y de ahí el proyecto en sí a, va a atraer más capital y más interés. Eh, yo creo que, como dije, Lorenzo tiene mucha más experiencia en eso y lo ha comprobado varias veces en su vida y tengo suerte de estar asociado con él en el grupo conservación. Ojalá seamos muy exitosos con preparar esa y la segunda y tercera después de eso. Alejandro, en un minuto o menos, ¿nos puede decir qué es lo que recomienda usted? Sí, como dice Alberto, eh, es mucho. Básicamente tenemos que analizar, tener un buen plan, ejecutarlo y, y hablar del propósito con corporaciones y tienen que tener un muy buen paso, un muy buen plan y al final una ejecución perfecta. Y finalmente, Valeria, pues completamente estoy de acuerdo con ustedes tres, con lo que dijeron. Tienen que creer en uno mismo y en lo que están haciendo y qué son las necesidades comunitarias. Eso es algo que es muy importante para empezar a obtener esos fondos. Y lo que yo le digo a mis estudiantes con los que trabajo es, te van a decir que no, pero tienen que seguir intentando y las soluciones, o como dijo, no los dejen que digan que no, pero pueden decir que no, está bien, pero alguien más va a decir que sí. Así que hay que seguir intentando hasta que puedan y hay que creer en uno mismo. Esa es una muy buena manera de terminar. Gracias. Gracias a nuestros panelistas quienes estuvieron aquí por Zoom. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y gracias a todos. Eso fue fantástico y me dio mucha sed. ¿Qué está en esa botella? Es bacanora. Sí, sí, me preguntaba por qué nos ponían tanta atención. La gente estaba como que muy enfocada en esa botella. Es un viernes. Muchas gracias, la apreciamos mucho. ¿Qué tal un descanso? ¿Qué les parece? ¿10 minutos? Muchas gracias a todos. Un receso de 10 minutos, pero regresen y escondan esa botella.